Era un día gris de finales de los años 60, en una pequeña isla rocosa frente a la costa norte de un país olvidado por el tiempo. El faro de Punta Brumosa se alzaba solitario, rodeado por un mar inquieto que golpeaba las rocas con furia. Desde primera hora de la mañana, todo parecía normal. Los tres fareros, hombres curtidos por el viento y la sal, iniciaron su rutina como cualquier otro día. Eran Jaime, el mayor, de 52 años, con un carácter sereno y un talento para contar historias; Raúl, de 38, bromista y hábil con las reparaciones; y Tomás, de 29, el más joven, reservado pero leal. Los tres se llevaban bien, compartiendo risas y café durante los turnos interminables. Ese día, nada indicaba que algo extraño estaba por ocurrir. El faro funcionaba con precisión. Cada hombre tenía su tarea. Jaime revisaba el combustible para la lámpara, Raúl inspeccionaba los cables eléctricos y Tomás limpiaba la lente del fanal. Hablaban poco mientras trabajaban, pero sus bromas ocasionales resonaban en la torre de piedra. Al mediodía, como de costumbre, se reunieron en la pequeña cocina del faro para almorzar. La mesa estaba cubierta con un mantel raído, y sobre ella descansaban sus termos de café, un par de hogazas de pan, pescado seco y algunas manzanas. Los tres se sentaron, quitándose las gorras de lana, y comenzaron a comer mientras el viento silbaba afuera. Nadie se quejó de cansancio, malestar o preocupaciones. Todo parecía en orden. Pero hacia las 12:30, algo inexplicable sucedió. Los tres hombres desaparecieron. Cuando el barco de suministros llegó a la isla 2 horas después, el faro estaba desierto. Lo único que encontraron los marineros fue la mesa del almuerzo intacta, los termos aún calientes, el pan a medio cortar, una manzana con una mordida. Las gorras de los fareros estaban colgadas en el perchero, y sus chaquetas descansaban en las sillas. No había signos de lucha, ni sangre, ni objetos fuera de lugar. Era como si los tres hubieran abandonado la comida en mitad de una conversación y se hubieran desvanecido. El capitán del barco, un hombre supersticioso llamado Esteban, recorrió la isla en busca de pistas. La isla era pequeña, apenas 1 kilómetro de rocas y hierba, rodeada por un mar embravecido. No había cuevas, ni senderos ocultos, ni lugar donde esconderse. Al borde del acantilado, donde las olas rompían con violencia, Esteban notó algo extraño: un par de botas de Raúl, perfectamente alineadas, como si las hubiera dejado allí antes de saltar. Pero no había cuerpos en el agua, ni objetos flotando en la corriente. El mar estaba revuelto, pero no lo suficiente como para tragarse a 3 hombres sin dejar rastro. Los marineros registraron el faro de arriba abajo. La lámpara seguía encendida, el diario de guardia estaba actualizado hasta las 11 de la mañana, y las herramientas de los fareros estaban ordenadas en el taller. Todo indicaba que los hombres habían estado trabajando hasta poco antes de desaparecer. Esteban tocó los termos. El café aún estaba tibio, lo que sugería que no habían pasado más de 20 minutos desde que los hombres se sirvieron la bebida. ¿Dónde podían haber ido 3 adultos sanos en una isla tan pequeña, sin bote, sin vehículo, sin forma de salir? La noticia llegó al pueblo costero esa misma tarde. La administración del faro organizó una búsqueda inmediata, aunque no sabían por dónde empezar. ¿Buscar en el mar? ¿En la isla? ¿En los acantilados? Un grupo de pescadores voluntarios rodeó la isla en sus botes, escudriñando el agua en busca de cuerpos o restos. No encontraron nada. Otros subieron al faro y revisaron cada rincón, la sala de máquinas, el almacén, incluso el hueco de la escalera que llevaba a la linterna. Todo estaba en orden. Las puertas no habían sido forzadas, las ventanas estaban cerradas, y no había huellas de extraños. El jefe de la administración, un hombre severo llamado don Gregorio, llamó a la policía local. Al anochecer, 2 agentes llegaron en un bote patrulla. Al principio, sospecharon que los fareros habían abandonado su puesto, tal vez hartos de la soledad. Pero pronto descartaron esa idea. ¿Por qué dejarían sus pertenencias, sus chaquetas, sus botas? Además, los 3 tenían familias en el pueblo. Jaime era viudo, pero tenía 2 hijas adultas. Raúl estaba casado y esperaba su primer hijo. Tomás cuidaba de su madre enferma. Nada sugería que quisieran huir. La policía interrogó a los marineros del barco de suministros. Nadie había visto a los fareros salir de la isla. El único acceso era el muelle, y el capitán Esteban juró que no había botes desconocidos anclados. Revisaron el diario de guardia. La última entrada, escrita por Jaime, decía: 11, todo normal, visibilidad baja por niebla. No había notas de emergencia, ni menciones de visitantes. Los agentes fotografiaron la escena del almuerzo y tomaron huellas, pero solo encontraron las de los fareros.
El suelo de piedra no mostraba marcas de lucha, ni huellas de botas desconocidas. Al día siguiente, la búsqueda se intensificó. Un equipo de buzos exploró las aguas alrededor de la isla, pero la corriente era fuerte y la visibilidad nula. No encontraron cuerpos, ropa ni objetos. Otros voluntarios peinaron la isla, revisando cada grieta en las rocas, cada arbusto. No había rastros de sangre, ni jirones de tela, ni signos de que alguien hubiera caído al mar. La niebla, que cubría la isla ese día, complicaba las cosas, pero no explicaba cómo 3 hombres podían desvanecerse sin dejar rastro. Las familias de los fareros llegaron al pueblo, desesperadas. La esposa de Raúl, embarazada de 7 meses, lloraba sin consuelo. Las hijas de Jaime exigían respuestas, mientras la madre de Tomás, demasiado débil para viajar, enviaba mensajes suplicando noticias. Nadie entendía qué había pasado. Los fareros no tenían deudas, enemigos ni problemas graves. Eran hombres sencillos, dedicados a su trabajo. ¿Por qué desaparecerían? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos pescadores hablaban de un secuestro. Tal vez un barco pirata había atracado en la isla y se los había llevado. Pero, ¿cómo nadie vio un barco en plena luz del día? Además, no había marcas de cuerdas, ni signos de lucha. Otros sugerían que los fareros se habían suicidado, arrojándose al mar. Pero, ¿por qué los 3 a la vez? Jaime era un hombre de fe, Raúl estaba ilusionado con su futuro hijo, y Tomás nunca mostró signos de depresión. La idea de un pacto suicida parecía absurda. Una teoría más inquietante apuntaba a algo sobrenatural. Los ancianos del pueblo recordaban leyendas sobre Punta Brumosa. Decían que la isla estaba maldita, que los espíritus del mar reclamaban a quienes se atrevían a vivir allí. Algunos juraban haber visto luces extrañas en el horizonte, o escuchado voces en la niebla. La policía ignoró estas historias, pero los rumores crecían. Un marinero afirmó que, días antes, había visto una sombra moverse cerca del faro, pero nadie le dio crédito. Pasaron los días, y la búsqueda no dio resultados. La policía revisó los registros del puerto, ningún barco desconocido había pasado por la zona. Interrogaron a los pescadores, a los comerciantes, incluso a los niños del pueblo. Nadie había visto a los fareros fuera de la isla. Los termos, la comida y las botas fueron enviados a un laboratorio, pero no encontraron rastros de veneno, drogas ni sustancias extrañas. Todo era normal, excepto la ausencia de los hombres. El caso se convirtió en una obsesión para el pueblo. Los periódicos publicaron titulares como "El misterio del faro encantado" o "3 hombres desaparecen en la niebla". Gente de otras ciudades escribía cartas con teorías, extraterrestres, experimentos militares, portales a otras dimensiones. La policía, sin embargo, se aferraba a explicaciones terrenales, un accidente, un secuestro, una fuga. Pero ninguna encajaba. Un mes después, la investigación se estancó. La administración del faro contrató nuevos fareros, pero muchos se negaban a trabajar en Punta Brumosa. Los que aceptaban contaban historias inquietantes, pasos en la escalera por la noche, susurros en la niebla, objetos que cambiaban de lugar. Algunos renunciaban tras una semana. El faro, antes un símbolo de seguridad, se convirtió en un lugar temido. Las familias de los desaparecidos no se rindieron. Organizaron búsquedas privadas, contrataron buzos y exploraron la isla una y otra vez. Encontraron solo rocas y gaviotas. La esposa de Raúl dio a luz a un niño, al que llamó Jaime, en honor a su amigo. Las hijas de Jaime colocaron una placa en el muelle, en memoria de Jaime, Raúl y Tomás. 1970, el mar guarda sus secretos. Cada año, las familias se reunían allí, mirando el faro en la distancia, preguntándose qué pasó. Pasaron los años. En los 80, un periodista intentó reabrir el caso. Entrevistó a los testigos, revisó los archivos, pero no halló nada nuevo. Los documentos de la época eran incompletos. Algunos registros del puerto habían desaparecido en un incendio. El periodista sugirió que los fareros podrían haber sido víctimas de un crimen organizado, tal vez contrabandistas que usaban la isla como punto de encuentro. Pero no había pruebas. En los 90, un grupo de buzos aficionados exploró una cueva submarina cerca de la isla. Encontraron restos de naufragios antiguos, pero nada relacionado con los fareros. Las leyendas crecieron. Algunos decían que los hombres habían sido abducidos por ovnis, otros, que habían encontrado un tesoro escondido y habían sido asesinados. Los ancianos del pueblo insistían en los espíritus del mar, pero nadie les creía. En el 2000, durante una reparación del faro,
se desmontaron partes de la estructura. Algunos esperaban encontrar restos atrapados en el hormigón, pero no había nada. La isla seguía muda. Los hijos de los fareros, ya adultos, crecieron con el peso del misterio. El hijo de Raúl, ahora un hombre, visitaba la isla cada año, dejando flores en el acantilado. Las hijas de Jaime se mudaron lejos, cansadas de las preguntas. La madre de Tomás murió sin respuestas. Décadas después, el faro de Punta Brumosa sigue en pie, automatizado y desierto. Los turistas lo visitan, guiados por guías que cuentan la historia como una leyenda. En 1970, 3 fareros desaparecieron durante el almuerzo, dejando termos calientes, pan a medio cortar y un misterio sin resolver. Los lugareños evitan la isla al anochecer, y los pescadores a veces juran ver luces extrañas en la torre. Las familias guardan fotos de Jaime, Raúl y Tomás, sonriendo con sus gorras de lana. Los termos, devueltos por la policía, están en cajas, fríos desde hace años. A veces, los tocan, recordando el café que no se terminaron. Un pequeño monumento en el muelle lleva sus nombres, junto a la frase, "El faro calla, el mar no habla". El caso sigue sin resolverse. Los jóvenes del pueblo lo discuten en redes sociales, pidiendo testigos, pero nadie responde. Los ancianos que sabían algo han muerto. La policía, al revisar el caso, admite que la falta de tecnología en los 70 complicó todo. Hoy, con cámaras y GPS, tal vez habría pistas. Pero en 1970, solo quedó la niebla. Las familias viven con el vacío. La hija mayor de Jaime, ahora abuela, escribió, "Quiero creer que están en paz, pero no sé dónde. Solo quiero una respuesta". El hijo de Raúl, que nunca conoció a su padre, dice, "La isla se los tragó. No sé cómo, pero se los llevó". Algunos creen que los fareros fueron asesinados, otros que cayeron al mar, otros que algo más allá de la lógica se los llevó. Pero el faro no habla, el mar guarda silencio, y el misterio permanece. Los termos están fríos, el pan se deshizo, y 3 familias, ahora más grandes, siguen esperando un milagro. Pero el milagro no llega. La respuesta se perdió en la niebla, cuando Jaime, Raúl y Tomás dejaron sus sillas, sus risas, y se desvanecieron para siempre.